Está claro que algo raro estaba ocurriendo en el mundo en los años 70. Está claro que algo flotaba sobre nuestras cabezas, o quizá dentro de nuestras cabezas. Pero los años 70 son años de oro, sobre todo los últimos años de la década de los 70, son años de oro en la ufología. Y prueba de ello es la de casos que hemos tenido y algunos muy parecidos. Cuando hablamos de ovnis, nunca sabemos realmente a qué se refiere lo de no identificado. Pero a veces son tan reales que dejan huellas, que parecen muy físicos. Por ejemplo, huellas quedaron en la base de Morón de la Frontera. Hace muy poco hablábamos también de un caso de un caza que salió de esta base el año pasado, en 2023, persiguiendo un disco, un Scramble. Nos lo contaba nuestro compañero José Manuel García Bautista. Son casos de alta extrañeza, como el de Talavera la Real. También recientemente hemos tenido al testigo principal, José Manuel Trejo. Cuando aparece eso que se llama ovni, que se llaman humanoides, la gran pregunta es ¿qué es? Ya no es si es o no es. La pregunta es ¿de dónde viene? ¿De nuestro interior? ¿De nuestra mente? ¿De la mente colectiva? ¿O mucho más lejos que todo esto? ¿De planetas distantes? ¿De otras dimensiones? Daría para pensar. A continuación, en Ecos de lo Remoto, vamos a ver la entrevista que le ha hecho el compañero Israel Gordón a Jesús Jofre, cabo del Escuadrón de Vigilancia Aérea de Rosas. Una base que está en Girona, en Gerona, y que el 21 de marzo del 71 Jesús, junto con otros dos compañeros, con otros dos soldados de su batallón, vieron algo extraño. Era una luz de color verdoso, y cuando ésta desaparece empiezan a escuchar pisadas que se acercan, y por el mismo camino donde los perros estaban señalando con sus hocicos mientras ladraban. El perro también presente en el caso Talavera la Real. Caso de humanoides, caso de alta extrañeza, porque además de esos pasos llegan a contemplar algo extraño. Un ser de más de 2 metros de altura, verdoso, le intentan dar el alto y no quiero desvelar nada más. No quiero desvelar nada más porque mejor que lo cuente el propio protagonista, que a continuación va a estar con nosotros, como digo. Estamos rescatando casos que son míticos en Ecos de lo Remoto. Espero que lo disfrutéis. Es ufología, pero también es alta extrañeza, es puro misterio. ¿Qué se encontraron allí? Estamos hablando del año 71, pero es que 20 años después tenemos un expediente X. De los pocos que se han desclasificado, han sido 80, se dice que son unos 80 por el Ministerio de Defensa, ocurridos entre el 62 y el 95 en varios lugares de España. Y en Rosas aparece este expediente X, con fecha de 13 de septiembre de 1991. EVA 4, Rosas. A las 4:12 de la madrugada del día 13 de septiembre de 1991, el comandante de la Guardia de Seguridad del EVA 4 observó un cuerpo luminoso que efectuaba círculos sobre el edificio principal del asentamiento. El citado suboficial describía el objeto como esférico, de unos 5 metros de radio, y se encontraba como a unos 150 metros de altura, realizando virajes a la derecha de unos 200 metros de radio. No se oía ruido alguno. Pudo observar el suceso durante unos 5 o 6 minutos, preguntando al operador de servicio de la sala SAS si había advertido algo anormal en el funcionamiento de los equipos o algún eco extraño, y dijo que no. El suceso fue observado asimismo por 2 componentes de la Guardia. ¿Qué pasó aquí?
Pues ya sabéis que lo prometido es deuda. Estábamos deseando traeros al personaje que vamos a tener ahora, la persona con la que vamos a hablar en un momento. Lo comentamos en un programa, a todos os encantó la idea. Aquel día no pudo ser, porque ya sabéis que a veces se tienen que alinear los astros para que todas estas entrevistas pues lleguen a buen puerto, y hoy sí lo tenemos aquí. Vamos a hablar, pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Jesús Jofre Milà, ex militar de la base del Pení en Rosas, y bueno, y en él pues tenemos a uno de los protagonistas de uno de los casos de contactismo más alucinantes de nuestras fronteras, de nuestras fronteras cercanas. Ya tenemos al otro lado de la línea a Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Israel? Pues yo estoy muy contento de tenerte aquí porque creo que eres una persona que nos va a aportar muchísimo. Nos va a aportar muchísimo en la entrevista, no solo información, sino otra serie de cosas, y creo que me parece pues que, bueno, pues tienes algo así como algo añadido que nos va a ir muy bien a todos y a todas, porque eres de alguna manera pues una persona que viene de un contacto inicial y que pues a partir de ahí comienza una escalada en el aprendizaje personal, y yo creo que esto va a ser alucinante. Pero si te parece, Jesús, para iniciar nos tenemos que ir, bueno, pues tiempo atrás, nos tenemos que ir a una noche. A la noche, no sé si me equivoco, no sé si estoy en lo cierto, pero la noche del 21 de marzo de 1971. Exactamente, sí. En, en el servicio militar, en la base aérea de radar, que llamamos el PENI, en Rosas, que es la que cubre a través del radar el espacio aéreo de todo lo que puede venir de Europa y entrar en los cielos de España. Nosotros estábamos haciendo servicio militar allí, yo era policía aéreo y estaba habilitado como cabo con un grupo de 8 compañeros que estábamos pues aquí donde se ve en la fotografía, en la caseta esta grande donde teníamos nuestras literas, nuestra cocina, y los policías aéreos no bajábamos a la base. Estábamos durante 20 días arriba en las bolas que decíamos nosotros, Que son bolas. y porque lo son. Y Correcto. después, a continuación, podréis observar que hay unas casetas más pequeñas, y estas son las caneras en donde teníamos los perros, pastores alemanes eh, enseñados, que nos acompañaban para la guarda y defensa de todo. Esta foto que sacas ahora es de Fiero, uno del protagonista de esa noche precisamente, que es el que nos acompañó y el que, bueno, ya teníamos, era el líder de la manada de perros de la parte de radar, ¿no? Ujú. En la base había otros perros también, ¿eh? Porque antes de iniciar y de hablar del contacto, que me parece de lo mejor que vamos a escuchar en este programa, yo le tengo que preguntar, ¿hasta qué punto estratégicamente es importante esta base? Porque muchas veces en entrevistas que le he escuchado, bueno, los compañeros lo hacen muy bien, pero a veces creo que queda pendiente el analizar por qué ese lugar, esa base, es tan sumamente importante. Sí, es muy importante porque desde esta base, lo que era el radar antes, que eran las Mm. grandes estructuras que iban dando vueltas, cogían todas las señales de cualquier tipo de avión que procediente de Europa bajaba y entraba en la península ibérica, y por lo tanto era parte de la defensa nacional. Por eso era muy importante, y además esa base es una base militar secreta, por lo cual quiere decir de que tiene los perímetros absolutamente vallados, tiene control de perímetro pues con soldados y con perros Ujú. adiestrados, porque claro, teóricamente es un punto sensible de que cualquiera que viniese a atentar pues podría escoger como un elemento de, de interés para eso, ¿no? Aunque en la actualidad ya los radars están todos centralizados en Madrid, porque ya toda la cuestión ha dado un vuelco de mecánico a electrónico, y entonces
en las bolas no queda nada de lo que eran las antiguas aparatajes y equipos electrónicos que había en la época de nuestro servicio militar. Pero en aquel entonces todavía eso era realmente muy importante. Pues vamos a describir, Jesús, ese encuentro, cómo se inicia, qué es lo que percibís primero. Bueno, pues mira, nosotros estábamos los 8 compañeros del equipo de vigilancia y teníamos unos puntos de guardia en los que teníamos destacados algunos de los compañeros, como la caseta de subida a la base, desde la base al radar, que era controlada y fiscalizada, no podía subir cualquiera. Tenía que haber dado el parte abajo, se le tenía que autorizar y tenía que subir. Y había también un guardia en la parte de arriba de lo que era el radar, las bolas, y entonces nosotros, bueno, los demás estábamos libres, nos íbamos a cenar y a ver una película, ¿no? Pero lo primero que pasó es que esa noche mi compañero, que era el que me acompañó y que es el que se cuidaba de los perros, o tenía la titulación de perrero oficial, comprobamos que los perros estaban muy agitados y que estaban ladrando y ladrando e incluso aullando, que es algo poco frecuente en pastores alemanes. Una cosa es que los huskies y los esquimales sí que aullan, pero el pastor alemán ladra. Pero en esa ocasión estaban como ladrando, hasta el punto de que fuimos allí, intentamos calmarlos, acariciarlos, porque enseguida se calmaban cuando nos veían a nosotros. Pero bueno, nos llamaron los compañeros que iba a empezar la película que estábamos siguiendo. Ya os he dicho muchas veces, era algo que me quedó grabada para toda la vida. Era un capítulo de la serie Mannix, investigador secreto, y que, claro, como consecuencia de una cosa con la otra, siempre he acordado de que aquella era la película. Entramos a ver la película, pero la verdad es que durante la película los perros continuaban muy alterados, hasta el punto de que yo hubo un momento que le dije a mi compañero Anselmo, que era el perrero, digo, oye, vamos a ver a los perros porque esto no me parece normal, no me parece normal. Y en el momento justo que salimos, nuestro compañero que estaba en la caseta de guardia de la subida al radar, se llamaba Luis, nos dice, mirar ahí arriba. Y allá arriba era en la vertical de las antenas de microondas, en donde había una caseta en donde estaba toda la parte electrónica de captación y de distribución de información, antenas de microondas, ¿no? Y en la vertical de la antena de microondas lo que vimos fue una nave clásica, como una lenteja, en forma de lenteja, curvada de arriba y curvada de abajo, y la única cosa es que como realmente estaba muy cercana, se veían unos puntos de luz en el centro de esa nave. Unos puntos de luz que no sabemos si eran luces o ventanillas, pero que realmente destacaban. La verdad es que la nave tenía una cierta luminiscencia propia que la permitía verla perfectamente, pero que no deslumbraba en absoluto, ¿eh? Entonces, cuando vimos eso, estuvimos 1 minuto o 2 y la nave hizo un demarraje hacia el cielo y desapareció. Entonces yo llamé a los demás compañeros, les dije, venga, ponerlos todo el mundo con los correajes, vamos a sacar a los perros y vamos hasta la casita de microondas a ver qué es lo que ha pasado allí. Entonces Anselmo y yo cogimos al perro fiero y fuimos avanzando hacia la caseta, ¿eh? El perro iba atado por un correa de mano, de muñeca, para poder sujetar el fusil, ¿no? Y hasta que llegamos a las propias casetas y el perro dejó de gruñir, paró y se puso en la posición de marcar
que había la presencia de alguien, que era algo para lo que estaba entrenado. Entonces, cuando el perro paró, nosotros paramos y estuvimos así un poco pendientes. Habíamos llegado a las casetas. Detrás de las casetas había una cierta luminiscencia de color verdoso, que era una luz que no tenía que estar allí para nada. Y quedamos a la expectativa. No pasaron ni un par de minutos que nos aparece detrás de las casetas de microondas un ser muy alto que venía hacia nosotros. Este ser muy alto que venía hacia nosotros, pues estaba pues como a 6 o 7 u 8 metros detrás de las casetas de microondas y automáticamente mi compañero gritó: ¡alto, quién va! Pero el individuo, como era nuestra obligación, de hecho, ¿no? Correcto. El individuo no paró y al segundo alto, ¿quién va? Al ver que no paraba, mi compañero cogió el CEMME que llevaba y empezó a disparar. Y empezó a disparar, disparo, 14 o 15 tiros. Y yo, que llevaba mi pistola reglamentaria de cabo, que era una pistola de 9 milímetros, una Parabellum, pues también empecé a disparar. Yo disparé 3 o 4 disparos y la figura se paró. Pero se paró que la teníamos como a 4 o 5 metros como mucho de nosotros. Entonces, en un momento en que el tiempo pareció que se paraba, pasaron una serie de cosas que ahora os explicaré, pero inmediatamente el personaje este que observamos que era un personaje muy alto, enjuto, con un traje como muy ajustado al cuerpo, que era muy fino, tenía unas largas melenas, pero la oscuridad de la noche no nos permitieron discernir las facciones, cómo era su figura, la cara, por ejemplo. No, la única cosa un poco llamativa era que llevaba un cinturón en el que tenía una hebilla que tenía como un brillo propio, como si fuese algo electrónico. Y automáticamente, de estos 2 minutos en que el tiempo pareció pararse, el individuo giró sobre sí mismo y volvió por el mismo sitio que había marchado. Y oímos que se iba, nosotros sin movernos, hasta que oímos que chocaba contra la valla, o que algo o alguien chocaba contra la valla. Teníamos un perímetro de 2 vallas a una distancia de 3 o 4 metros entre una y otra, y oímos el ruido de una de las vallas. Entonces yo dije: venga, avanzamos. Y le dijimos al perro, que se llamaba Fiero, le dimos las señales para que buscase el rastro. Él se fue hasta la valla y cuando llegó a la valla se fue hacia la izquierda hasta un momento en que se paró y entonces pudimos observar que faltaba un pedazo de valla. En toda la altitud, que era de unos 2,5 metros de alta, en toda la valla faltaba un pedazo, pues que a nuestros ojos en ese primer momento vimos que faltaban 40 o 50 centímetros. Pero como No, si se hubiese fundido o lo hubieran no cortado. estaba ni desvencijada hacia afuera, ni doblada, sino que simplemente había desaparecido. Y nosotros en ese momento no pudimos ver qué es lo que pasaba, que había pasado allí. Lo vimos al día siguiente. Estaba chamuscada como si hubiese sido cortada con un láser o con un soplete, porque por acercarnos más a una situación conocida, ¿no? Pero la verdad es que faltaba ese trozo de valla y eran casi 50 centímetros lo que faltaba, y esto lo sé muy bien porque a la mañana siguiente tuvimos que coger alambre para volver a coser toda la valla y ir pasando alambres para que quedase cerrado,
y eran 50 centímetros lo que faltaba en la valla. Porque a todo esto... Después de ese Sí, momento, disculpe. el individuo no vimos nada más hasta que de pronto, por el lado derecho de nuestro frente, que era el frente hacia el mar, vimos una luz que realmente brillante, que bajaba a toda velocidad hacia abajo, ¿no? Cuando estuvo más a la altura nuestra, pudimos observar que era la misma nave que había desaparecido. Y acabó chocando contra el agua y entrando dentro del agua de la Bahía de Rosas, haciendo como un flash enorme, tan fuerte que al compañero Luis, que se había acercado al borde y vio la entrada de esa nave en el agua, quedó incluso con un cierto problema de visión, una conjuntivitis, etcétera, etcétera. A mí la verdad que toda esta parte me alucina, me deja muy sorprendido, pero hay una parte que especialmente, supongo, por mi forma de ver el misterio OVNI, que aún me deja más sorprendido. Es decir, cómo actúa esa base ante lo que habéis visto. Es decir, en un principio, ¿cuál es vuestra reacción y la reacción de los compañeros? ¿Seguís actuando con normalidad? Bueno, no, que va, que va. Nosotros en ese momento, ten en cuenta que en una base militar secreta en que hay que protegerla, se Correcto. han oído un follón de disparos y automáticamente nos dice nuestro amigo desde la caseta que sube el capitán de guardia con el sargento primero y que dicen que os preparéis, os van a meter un puro que estabais haciendo aquí disparando, que os habéis creído que no sé qué. Y subieron el capitán de guardia, el sargento primero, y nos vinieron a interrogar. Cuando vieron nuestra actitud personal, la tensión que nosotros estábamos viviendo y que estábamos explicando exactamente lo mismo que nos pasó, pues de pasar a decirnos que si estábamos borrachos y habíamos disparado, empezaron a temperarlo y decir, bueno, a ver qué ha pasado aquí porque no es normal, ¿no? Entonces volvimos a coger el perro, volvimos hasta la valla, esta vez ya íbamos con linternas adecuadas y potentes y entonces vimos que faltaba la valla, no había restos de pisadas porque todo aquello es un morro de roca pura y claro, no hay polvo ni nada para que queden huellas y encontramos los casquillos que habíamos disparado y ningún resto de sangre de ninguna clase, ni roja, ni verde, ni ningún color. Claro. Sí. Y Y luego tenemos que... entonces, Sí, yo voy saltando porque, sí, bueno, sí, yo sí, voy saltando seguimos. porque hay muchísimo, la verdad, y creo que casi nos va a dar usted para un capítulo 2, pero hay otro momento, pasan 20 días por avanzar mucho en el tiempo y hay una cosa que usted explica sobre unos americanos que vienen a la base, ¿puede ser? Sí, espera, porque ahora Espero. sí que ha sido muy rápido. Acabemos Espero, Jesús. esa noche. Esa Sí, noche, cuando conseguimos recogernos y que se vayan de la base de la zona de radar, el capitán y el sargento que han subido, ordenan de que todo el mundo se ponga los correajes y coja todos los perros y empiecen a correr la valla y tal, y al final pues nos dejan tranquilos, nos dicen que al día siguiente subirán y que tenemos que hacer un informe y todo lo que tú quieras. Bueno, yo te he dicho que hubo un momento cuando encontramos al ser sí, que el tiempo quedó como parado. correcto. Y la verdad es que el tiempo quedó como parado, pero había una algarabía enorme dentro de mi cabeza, que como si me hablasen 100 personas a la vez, yo no podía entender nada, pero realmente notaba esto. También había una cierta presencia electrónica, eléctrica. Incluso Fiero estaba sediento y como buscando para beber porque estaba como
afectado Estaba en muy su voz inquieto. también y en su lengua, ¿no? Y bueno, cuando pudimos ponernos a la cama y a las tantas de la mañana, pues ponernos a dormir, yo entro en un sueño profundo y me veo proyectado a la escena que estuvimos viviendo en la que disparábamos a ese ser. Y entonces empiezo a oír las voces que no entendía y en mi sueño sí que se hacían más claras. Entonces fue cuando yo me desperté y dije, ostras, ahora sí que lo entiendo todo esto. Esto, en ese momento yo comprendía todo lo que me habían explicado, pero automáticamente me volví a caer redondo en la cama y me quedé absolutamente dormido. Y al día siguiente yo sabía que había tenido ese sueño, que había percibido lo que me decían, pero no me acordaba de nada del contenido de todo esto. ¿Vale? O sea, podemos decir que de alguna manera hubo como una transformación. Digamos que casi usted Hubo fue como uniendo un piezas. sembrado de información que quedó Correcto. como infectada, ¿vale? Ujú. Entonces, pasamos a estos, al tercer día después de esta situación, esa nave volvió a aparecer. Esta vez en la vertical de las bolas de radar y hacia las bolas de microondas y también subiéndose al cielo y saliendo disparado cuando intentó perseguirlo un avión que parece ser que vino de la base de Reus y para intentar seguirlo y evidentemente no pudo de ninguna de las maneras. Y también nosotros fuimos llamados por un capitán que había en el radar y que empezó a interrogarnos con un conocimiento mucho más técnico, mucho más preciso. Nos fue preguntando cómo habíamos visto, qué tamaño habíamos percibido, qué distancia había. Y entonces, cuando estuvimos acabando, él nos dijo, bueno, pues vale, ya tengo suficiente con lo que han explicado. Lo único que les aconsejo es que no anden hablando mucho de esto porque al final los tomarán por locos. Y yo cuando salí le pregunté, oiga, pero ¿por qué os lo dice usted esto? Dice, porque yo soy piloto de aviación, tendría que estar volando y yo tuve un encuentro con un ovni y al final he acabado aquí como castigado a un radar sin poder volar. Porque cuando yo he insistido con lo que yo vi, con lo que yo me encontré, al final he tenido, la repercusión ha sido quedarme aquí encerrado. Bueno, y después de esto vinieron los informes con el capitán y el sargento, fuimos interrogados por el propio teniente coronel de la base, por toda la zona había corrido por Rosas y Cadaqués y todo había corrido el hecho de que vino un ovni, bueno, la gente exageró muchísimo y tal, y bueno, la cosa más o menos se quedó calmada hasta que habían pasado unos 20 y pico de días que se presentan unos militares americanos. Y eso, si os dais cuenta, cuando hablamos de 20 y pico, aunque fuesen 30 y pico de días, eso es de una velocidad brutal, de que se llegue a la noticia que pueda haber llegado a oídos en Estados Unidos y hasta el momento en que vienen a vernos unos militares, ¿no? Y estos militares venían muy preparados, venían con elementos técnicos en maletas, venían con unos papeles, unos cuadros de interrogatorios en los que tenían todas las preguntas numeradas y que nos preguntaron de uno en uno, solos primero y después juntos, muchas cosas y nos pidieron que subiésemos al radar con ellos, que fuésemos a reproducir toda la situación que se había creado, que les enseñásemos la valla, se lo enseñamos y bueno, al final de todo esto quisieron ver al perro
lo cogieron, se lo llevaron a una caseta y yo no sé qué estuvieron haciendo con el perro. Y después, cuando bajaron, dijeron, bueno, solamente para que nos quedemos con unas fotografías para el reportaje de lo que estamos haciendo, el informe y tal, poneros ahí en esa pared, que os vamos a hacer una foto. Y nos pusieron a los tres que nos habían interrogado, porque también en todo esto se interrogó al compañero que estábamos en la caseta de guardia, a Luis. Y entonces nos pusieron allí un día de sol con la pared blanca encalada, y allí nos tiraron una cantidad de fotografías con unos flashes que nos dejaban con los ojos haciendo chiribitas. O sea, que no entendíamos a qué venía tener que fotografiar con flash cuando era un día de sol, cuando la pared era blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando acabaron nos dijeron, ustedes olvídense de todo, no hablen de esto con nadie y nada más. El teniente coronel nos dijo, prohibido hablar de esto con nadie. Nosotros protestamos porque en la base todo el mundo hablaba de esto y habíamos hablado nosotros con todos de la base y nos prohibieron hablar de eso con nadie de fuera de la base, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo esto, pues cuando yo escribo el libro recogiendo un poco todas las experiencias de mi vida para ponerlas en orden y tener un recordatorio escrito más que ha sido lo que ha dado pie a los libros que he publicado. Que luego hablaremos de ellos. Sí, pues resulta de que hay un momento en el que viene un reportero español, Miguel Pedrero, Miguel Pedrero. Hoy en día considero que es un buen amigo, y nos dice, bueno, ha llegado el momento de que me acompañes al PANI y me expliques sobre la... Porque hasta ese momento yo le había explicado todo, pero habíamos quedado que no se publicaría nada, porque yo estuve muchos años antes, no me decidí a hablar de todo esto, ¿eh? Entonces subimos con él y él también procuró encontrar a Luis y que pudiese subir con nosotros y juntos. Y lo con Luis hacía mucho tiempo que no nos habíamos visto, hasta después del servicio militar. Esto eran como 7 u 8 años después, ¿eh? Entonces fue una alegría encontrarnos y de pronto cuando estábamos dentro de la base, los dos con Miguel Pedrero recorriendo con un sargento que nos acompañaba, que nos pusieron para hacer un recorrido y tal. Y fue cuando Luis me dijo, oye, ¿no te acuerdas de que vinieron unos americanos aquí? Y yo dije, ostras, sí, claro. Entonces me vino a la cabeza todo. Claro que estuvieron aquí unos americanos y nos interrogaron y fueron, pero aún en mi mente quedaba todo como con retales, ¿sabes? Y entonces yo me di cuenta que en el primer libro que yo llegué a difundir, el episodio de los americanos no salía. Podemos Y decir que fue un episodio de que estabais traumados, que algo que había hicieron aquellos americanos. una limitación de memoria completa respecto a todo eso. Correcto. No, nunca me ha gustado hablar de esto porque siempre se habla de que si es como la película del Black and Man, que no sé qué. Sí, correcto. Sí, entonces, claro, eso me Bueno, parece muy peliculero, pero se entiende, se entiende. la verdad es que yo no recordaba nada de todo este episodio. Y yo quedé sorprendido conmigo mismo diciéndome, ¿cómo es posible que tú hayas olvidado esto? Y volver a recuperar todo el recuerdo de lo que hice yo ya en la nueva edición del libro, en que sí aparece ya un capítulo que habla de esto, ¿eh? Entonces, esto me costó varios meses de llegar a recuperar los recuerdos, incluso llamando a varios de los que teníamos compañeros allí,
que recordaban perfectamente a los americanos. De hecho, teníamos un compañero que estaba en el bar de oficiales, es el que les servía la comida, porque le pusieron a él, porque además hablaba inglés, porque era de una población de la costa que está llena siempre de turistas, y este sabía perfectamente el inglés. Y entonces él nos dijo de lo que estaban hablando y de los comentarios que hacían con nuestro teniente coronel, porque ellos comían aparte de nosotros. Y ahí recuperé toda esta parte que había quedado como un poco olvidada absolutamente de todo el episodio este. Pese a ese olvido, toda esta historia que nos cuenta ejerce una fuerza muy importante en su vida y hace que de alguna manera su vida cambie por completo. A mí me interesa también ese momento en que tiene la necesidad de buscarse en entornos naturales, de buscarse en lugares lejanos un poco de la civilización, ¿verdad? Mira, esto hubo 10 años después de la salida del servicio militar, en el que en el primer momento salimos como locos buscando ovnis, te voy a decir la verdad. Claro. Creamos un equipo de investigación ufológica con el Perrero y Luis y tal. Conseguimos coches todoterrenos y allí donde había una información, porque os tenéis que situar en el año 70. Claro, sí, sí. Todo lo que publicar, no podíamos andar publicando con muchas cosas porque nos jugábamos que nos llamaran la atención o nos crease algún problema. Igual que a veces la gente me pregunta, ¿cómo no lo fotografiasteis todo? Coño, pues que no teníamos, aún no había teléfonos con cámaras, o sea, claro. aún teníamos las cámaras que íbamos con el Fujifilm, allí haciendo cada carrete teníamos que llevarlo a revelar y Revelar, todo. sí. O sea, no es fácil. Y entonces, pues, creamos durante esto, estuvimos investigando 3 o 4 años y yo enseguida me di cuenta de que teníamos muchos datos de todos los casos que íbamos a ver, pero no teníamos para nada ningún acercamiento al fenómeno en sí del contacto que para nosotros supuso esa experiencia en el servicio. Y entonces yo lo dejé, y mi compañero disolvimos este grupo, cada uno se fue por su cuenta y yo pues empecé a buscar las respuestas a mis preguntas. Porque en cuanto tú te encuentras en una situación así, pues claro, empiezan a venir preguntas trascendentales. Que si estos han venido, ¿quiénes eran? ¿Y qué querían? ¿Y por qué me los he encontrado yo? Y como consecuencia, entonces, ¿de dónde puñeta vengo yo? ¿Y a dónde voy yo? ¿No? Y empezamos con todo este proceso de preguntas. Y yo fui de los que ha persistido y persistido buscando respuestas hasta encontrarlas. Y la gran sorpresa es que después de cada respuesta encontrada hay otra pregunta. ¿Ves? Y no acabas nunca realmente, ¿no? Entonces, un momento que yo pensé que si tenía que volver a conseguir un contacto para saber el qué, quién eran y por qué vinieron y qué es lo que querían, si no me hacía algo yo con mí mismo para acercarme al nivel que podían tener estos seres, no habría manera de contactar de nuevo. Y entonces fue cuando yo empecé un proceso de búsqueda personal, pero ya una búsqueda interior. Yo estuve en las escuelas esotéricas, estuve estudiando las religiones, estuve con procesos de meditación y bueno, es increíble todo lo que yo llegué a hacer hasta que empecé a encontrar respuestas un poco más claras dentro de mí, ¿no?
Todo esto está explicado en el libro, huelga que lo expliquemos aquí porque es muy largo, hasta que yo llegó un momento que en el año 80 yo supe que tenía que dejar todo lo que estaba haciendo en mi vida. Yo en casa, en mi familia teníamos un comercio, yo trabajaba de ventas del comercio, éramos 3 hermanos, y con mi padre y mi madre, todos estábamos allí, y un buen día yo les dije, bueno, yo lo dejo todo y me voy a vivir a un regreso a la naturaleza. Y habíamos estado ya preparando ese terreno, nos habíamos comprado primero una casa cerca de Mataró, de donde soy yo, una pequeña población que se llama Hórreos. Allí empecé yo a tener mis propias experiencias de corte más bien personal, interior y espiritual, y hubo un momento en que me di cuenta de que no hacía falta que tuviese ninguna condición especial de todas las que yo me planteaba para poder marcharme con garantías y con seguridades, sino que descubriendo como descubrí que la luz estaba en mi interior, no solamente es que la luz estuviese en mi interior, sino de que todos somos luz. Entonces yo me vi capaz de superar cualquier cosa y en 15 días, 3 semanas habíamos recogido todo y nos habíamos marchado al Pirineo, a un lugar que habíamos identificado en sueños y que, bueno, cuando estuvimos allí y nos encontramos en ese sitio que es en medio del puerto a una altura de más de 2.000 metros de altura, de altitud, quiero decir, y nos fuimos a vivir a esa población con la familia. Yo en ese momento tenía los 2 niños de poca edad y con mi esposa y los niños fuimos a parar allí. Y entonces yo allí empecé a espabilarme para montar mi vida y hacer este retorno a la naturaleza. Porque Sí, ellos, perdona Jesús, ¿ellos cómo se lo tomaron? ¿Cómo llevó la familia todo ese cambio? bueno, yo tuve aquí una realidad que fue la presencia de mi esposa, que siempre me apoyó, que es un ángel caído del cielo a mi lado. Siempre me apoyó y siempre supo que yo tenía que estar en todas estas cosas porque era lo que tenía que hacer. Y quizás también porque se dio cuenta de que si me ponía trabas y me quería frenar o evitar que yo lo hiciese, que de todas formas que yo no frenaría y entonces a lo mejor eso sería una separación, sería un cambio, ¿no? Nunca fue así porque me apoyó al 100%, ¿eh? Es más, te diré una cosa, mira, creo que también está en el libro. Cuando llegamos al Pirineo, y nuestros amigos de Mataró que nos ayudaron viniendo con un camión para llevar los enseres y tal, y fuimos a parar a una casa que habíamos alquilado en medio del puerto. Cuando ya descargamos y habíamos hecho la primera noche el proceso de instalarnos, porque claro, puedes imaginarte el frío en medio del puerto, ¿no? Y todo, pues cuando lo tuvimos todo, hicimos una comida improvisada y fuimos a dormir, a mí se me cayó el cielo encima. Y yo dije, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo es posible que tú te hayas liado a tus hijos y tu mujer, los hayas traído aquí sin condiciones, sin nada, porque no teníamos reservas económicas, no teníamos nada? Fuimos allí con la venta de un 4L que tenía mi esposa y con las 8.000 pesetas que sacamos en aquel momento de aquel 4L, ese era todo el dinero que teníamos. O sea que fue realmente como una locura o como la convicción auténtica de que tú podías hacer cualquier cosa. Y cuando yo me vino esta situación de pensar que él había fastidiado y que había perjudicado a mi mujer y a mis hijos, ella fue cuando me apoyó al 100% y me dijo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, a donde tú quieras ir, vamos.
y no te preocupes que tú tienes la fuerza y el empuje suficiente como para sacar adelante Maravilla. cualquier cosa. Ya saldremos. Y bueno, yo empecé a recoger el resto de envuelves, el resto de cosas, y cuando me llamó a comer, mi esposa me preparó un arroz a la cazuela que aún hoy en día, y Maravilla. ya llevamos 55 años casados, aún me acuerdo de aquel arroz, que me levantó no solamente el estómago, sino el ánimo, las fuerzas y el empuje para continuar. Qué maravilla, porque escuchándole da la sensación de que el fenómeno, más que alejarlo, lo que ha hecho es convertirlo en más humano, ¿verdad? ¿No, no tiene usted esta sensación? Sí. Yo por eso digo siempre que yo no soy un contactado al uso. Yo no soy fruto de un contacto para dar mensajes a la humanidad ni para nada de todo esto, sino para aprender a buscar un camino personal, ¿no? Claro. Que es el camino de regreso a casa del que yo hablo y he hablado en estos 50 años. Claro, Haciendo cursos, tratando con la gente, explicando mis experiencias, pero ya enseñando muchas otras cosas. Yo tengo los estudios de naturopatía, estoy licenciado en fitoterapia, en curación con plantas medicinales, porque era una parte necesaria para podernos ir a la montaña, claro. donde casi no había médicos, ¿eh? En aquel entonces había un médico que tenía que estar para 2 valles y que, por lo tanto, estabas muchas veces sin soluciones, y era muy importante que tú tuvieses capacidad de buscar fórmulas de sanación y de cuidado, ¿no? De hecho, Jesús fue en el Pirineo donde tiene una experiencia importante, donde tiene pues algo así como un segundo encuentro, no sé, podemos decir con seres de luz, por decirlo así. ¿Cómo Bueno, fue ese encuentro o ese a momento? partir de un momento de llegada al Pirineo, en el que empiezan el fenómeno de contacto a través de psicografías, ¿eh? Que yo también en los libros hago mis advertencias a la gente que se pone sin el cuidado necesario para ponerse a hacer psicografías. Empecé a tener contactos seguidos y avistamientos paulatinos continuamente, ¿no? Esto en medio del trabajo que tenía que hacer en el Pirineo para subsistir, que era recogida de plantas medicinales, recogida de miel con unas colmenas que yo al final compré a un melero de la zona, y a trabajar en la granja de la cría de urugallos que había en Esterri de Àneu. O sea que pues yo me estaba dedicando a todo esto, a la vez estaba trabajando mi parte interior y el contacto, que entonces fue cuando realmente empezó el contacto de nuevo. Cuando llegamos al Pirineo, empecé a contactar con unos seres que me empezaron a informar, a dar instrucción, a darme informaciones realmente que estaban fuera de mi conocimiento, de mi cabeza. Y entonces eso comenzó a funcionar. Y esto fue evolucionando hasta el año 89, que es el final del primer libro, en el que al final yo tengo una cita y un encuentro con el ser que vino al servicio militar y que quería contactar conmigo a nivel físico, como fue en realidad el del servicio militar. Y en una noche del 8 de diciembre del año 89 tuve el encuentro físico con este ser que bajó en una esfera de luz, salió de la esfera, se vino al porche de mi casa y allí empezamos y tuvimos una conversación extraordinaria, increíble, que está también narrada en una parte en el primer libro, en el que, bueno, cuando yo vi
perdóname, No. cuando yo vi a Ya el puedes ser, decirlo, ya. al ser que bajaba de la esfera y en un Claro. paso de casi 7 metros llegaba y se depositaba en el porche de mi casa, me doy cuenta que es el mismo ser del servicio militar al que recibimos a tiros. Yo pensé, digo, este me va a dar una de Claro. bofetada, porque ya, tú qué te crees que me has Lo mismo visitado. se la venía guardando desde ese día, claro. Sí, exacto. Y entonces pude comprobar que no, que eran seres bondadosos, y yo desde entonces he tenido una experiencia de conexión y de contacto con este ser, que es Sharim, y con todo la raza de los Chauns, que es una de las razas cósmicas de seres de quinta y sexta dimensión. Porque ¿qué es lo que quieren de nosotros? ¿Para qué vienen a vernos? Bueno, aquí tendríamos que diferenciar entre lo que sería una cuestión general para la humanidad, ¿eh? Vale, Y el porqué del encuentro conmigo y todo mi vale, propio proceso. A mí me venían a buscar para que yo vuelva a recuperar el lugar que tuve entre ellos en un momento. Porque yo vine a la Tierra en función a una situación especial y he estado viviendo todas mis existencias en el planeta. Pero ya consideran ellos que ha llegado el momento de que yo regrese a mi origen, que es al origen de Chaul. Y de ahí viene el segundo libro, que es el que has enseñado, que se llama Fusión, ujú, Fusión con Charim, porque el primero se llama Contacto con Charim. ujú. ¿Eh? Y este del libro de Fusión con Charim, en este libro aquí se narra que al final hay una parte de mí que está en Sharim y una parte de Sharim que está en mí. Entonces, de hecho, somos la misma esencia energética, pero que estamos todavía separados en un porcentaje. Y yo a mí ya se me pide recuperar este proceso y fusionarme con lo que yo había sido, parece ser, en un momento determinado. Aunque todo esto es muy corto explicarlo en Ya, un programa, la his- que no se puede profundizar en la comprensión de todo esto y puede quedar como un loco. Que de mm, todas maneras yo les digo a la gente que no tienen que creerse nada de lo que explico, sino dejarlo entrar en su interior y ya de su propio interior está la capacidad de discernir lo que hay de verdad y lo que hay de mentira, porque yo ujú. evidentemente, según a quien me explicase una cosa así, pues igual me la creía, igual no me la creía. Que yo me estarán perfectamente bien, tanto los que realmente me vayan a creer como si alguien dice, este está chalado, pues bueno, sí, lo que no, yo también entiendo que es algo fantástico, casi increíble y por lo tanto difícil de asumir. Yo les animo de todas maneras a todos los oyentes, a todos los que nos vean y nos escuchen, que se hagan con alguno de esos dos libros. Nos estaba comentando Jesús que tenemos en un primer lugar contacto con Sharim. Este Sí, sería, digamos, la primera parte, que es exacto. su acercamiento y para que nos entendamos, llegaría hasta su fase en los Pirineos aproximadamente. Sí, 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 en ese momento fue culminante Ujú, porque fue cuando eso. yo lo conocí personalmente y a Ujú, nivel físico, porque después nos hemos visto muchas veces, pero no a nivel físico. A ujú, nivel correcto. físico yo he tenido tres contactos. Vale. No es una cosa así pim pam fuego, sino que bueno, pero a nivel de ensoñaciones, a nivel de meditaciones,
Vale. sí que he tenido contactos y he tenido mucha relación y sobre todo mucha información, que es lo que Ujú. es interesante. Sí. Bueno, pues simplemente decirles a todos los que nos ven que se pueden hacer o bien con contacto con Sharim o bien con fusión con Sharim o directamente los dos, que yo creo que es perfecto porque así tendrán toda la historia completa. Me imagino que en fusión con Sharim, Jesús, lo que hace es de alguna manera pues rellenar esos huecos de la memoria, rellenar esos pensamientos alrededor de lo que le había sucedido, ¿no? Exactamente, es explicar un poco todo lo que pasó después, porque cuando yo acabé el primer libro y lo dejé en el encuentro físico con Sharim en mi casa del Pirineo, pues mucha gente me ha dicho, bueno, ¿y después qué? ¿Y después qué? Y entonces al final yo me vi obligado a seguir. Cuando yo quise seguir, eh, no sabía qué explicar, la verdad, porque el primer libro fue como una canalización que en 15 días, 3 semanas, yo escribí. Empecé a escribir y hasta que lo acabé. O sea, que fue una cosa tremenda. Y en cambio, el libro que he escrito después, que ha acabado con el nombre de Fusión con Charim, es una cosa que me ha costado 2 años y pico. ¿Eh? O sea que es muy diferente, porque ahí ya tenía que estar pensando en qué explicaba, en qué no explicaba, en qué era lo que me interesaba dejar ver de mí, porque esto es un ejercicio, no sé si te das cuenta, Israel, de quedarte desnudo ante las personas. Totalmente, totalmente. Es complicado lo que está Yo por haciendo. eso durante muchos años no quise ni explicar nada, Claro. sino que todo fue una consecuencia. Tú piensas que el primer libro yo no lo escribí, yo escribí un recogido de todas mis experiencias para mí y las 4 personas de alrededor. Y uno de los lectores que lo encontró fue Marcos Carrasco, que es un pintor, ilustrador de un nivel y una categoría extraordinaria. Y este, sin que yo lo supiese, iba siguiendo todos los programas en los que a mí me entrevistaban, me seguían, hasta que un día dijo, esto yo lo tengo que dibujar. Y dijo, voy a intentar hablar con este señor, que ya Maravilla. sé que igual no lo consigo, pero... Y al final un día me llaman a teléfono y me dicen, mira, soy Marcos Carrasco, tal, 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 y me gustaría mucho hablar contigo para hacerte el dibujo del libro. Y yo quedé parado, le dije, bueno, vale, yo como también estoy abierto y atento a que lo que viene es por alguna razón, pues dije, lo dejé hablar, ¿no? Y entonces él me dijo, tú me envías el esquema del libro, yo te empiezo a hacer el dibujo, si me permites me voy a Mataró a tu casa y hablamos personalmente porque así cojo yo los dibujos y así lo hicimos. Y él fue el que yo te voy a hacer el libro, te lo voy a compaginar, te lo voy a corregir y te lo voy a editar, porque lo, tengo una imprenta aquí que te la puede editar. Y me lo hizo él todo. O sea que yo no decidí hacer un libro y Claro. publicarlo, sino que fue él, ¿no? Vino un poco Y dado, ¿verdad? estuvimos con casi 2 años para hacerlo, porque Claro. empezaba a hacer dibujos y me decía esto y lo otro, yo se lo corregía, lo que no era, no era, como fue lo que nos pasó con el rostro de Sharim. Él empezó a dibujarme 1000 rostros de Sharim y yo le decía, este no es, porque este lo conozco yo me encuentro con él, o sea, este no es su cara. Y al final me hizo una que yo le dije, este sí que es Sharim. Y lo hicimos después de que al ver él en una cierta frustración que no conseguía plasmar todo lo que yo le explicaba de lo que tenía que ser el rostro de Sharim, hicimos un trabajo, fíjate que es curioso, él en Madrid y yo en Barcelona, nos compramos cada uno un cristal de cuarzo, Ostras. lo unificamos y lo conectamos. Y a través de tener conectado ese cristal, hicimos una meditación expresamente para que él pudiese ver esa imagen de Sharim.
Y cuando acabamos, yo tuve una comunicación de Sharim, me la escribí, y al acabar me dice, tú has estado escribiendo algo, ¿qué pasa? Y yo le dije, mira, Sharim me dice que para qué queremos su cara. ¿Para qué queremos su cara? Que él no tiene ningún interés en poner su cara en ningún lado y que porque piensa que de cualquier imagen la gente tiene tendencia a levantar banderas. Y entonces que esto no es su motivación, pero que era nuestra decisión, que él no podía interferir en nuestra decisión. Pues Y entonces justamente... él me dice, fíjate, Sí. déjame acabar de explicar. No, yo le dejo. Y él me dice, pues oye, para mí esto es una frustración porque yo sí que he notado la presencia, lo he sentido, casi te diría que me han tocado la espalda, pero yo no he visto nada. Y yo le dije, bueno, mira, vete, vamos a dormir y mañana ya lo haremos. Y esa noche, a las 2:30 de la mañana, fue cuando le vino el rostro de Sharim. Él se levantó de la cama, empezó a dibujarlo, y por la mañana yo ya tenía el mail con el rostro, y cuando hablamos le dije, este sí que lo es. Y entonces él pues me lo dijo, es que lo he visto esta noche, lo he visto. Y fue así que él pudo hacer el dibujo este. Pues fíjate bien lo que son las cosas. Cuando repasamos los dibujos que el primer día que estuvo en Mataró él había hecho a mano alzada aquí en la mesa de mi comedor, encontramos el rostro que él había dibujado de Sharim y era clavado al que al final salió. En cambio, ese se había olvidado y se había dado mil vueltas y con los ojos más grandes, con la cabeza más grande, con la cabeza más fina, en forma de pera, en forma de no sé qué, y no se acertaba. Y el momento en el que se acierta, resulta que es el mismo de la primera intuición que él encontró. Me parece muy interesante. Y ahora que estaba hablando del cuarzo, de cómo hizo Osetka con el cuarzo, quiero finalizar con algo a lo que está dedicando su tiempo en los últimos tiempos, que me parece interesantísimo y que creo que tiene mucha relación con todo lo que evidentemente le ha pasado en la vida. Ahora trabaja en el tema de las orgonitas, es un tema apasionante. Sí, esto que llevo colgando yo. Sí, vamos a hacer un zoom para que lo vean todos. Ahí está. Vale, esto que yo llevo colgando aquí es una orgonita con el símbolo chambra, que es el símbolo que me inspiró Sharim. ¿Vale? Yo he llegado a crear una pequeña empresa de 3 personas y estamos construyendo orgonitas. La que se construye más es la orgonita en forma de pirámide. ¿Vale? Estas orgonitas o orgonitas en forma de colgante. ¿Vale? Forma de colgante. Hay una serie de orgonitas en diferentes tipos, una cantidad de pirámides que cada una va con cristales para determinadas cosas y hay unas especiales para la protección. Porque la realidad es que energéticamente hay un problema tremendo de energías que llegan a las personas en sus casas, a donde habitan, a ellos mismos, y que son de un corte negativo, que solo les crean problemas. Entonces, me escribe mucha gente para que le ayude con estos problemas y yo tengo ya un ABC muy bien estudiado en el que aconsejo lo que hay que hacer, porque hay diferentes posibilidades de hacerlo, pero la base fundamental de todo, lo que es definitivo, son las orgonitas. Cuando tú tienes una orgonita en tu casa en forma de pirámide, tú consigues sanear las energías que hay en el interior. Porque las orgonitas tienen la facultad de coger las energías negativas y transmutarlas a energías positivas. Y claro, yo no estoy hablando solamente de energías producidas desde fuera por las antenas de microondas
por las 5G, por las propias radiaciones que emiten la televisión, Sí. la radio, etcétera, etcétera, sino que también estoy hablando de las energías de malos pensamientos que una persona puede tener con otra. Porque no hace falta que nadie vaya a una bruja para que te haga mal de ojo. Que si lo hay, también hay algún caso, pero son muy pocos. Pero sin embargo, el pensamiento negativo que cualquier persona tiene sobre ti, porque tiene una envidia, porque tiene algo, porque algo os ha pasado en vuestra relación, este pensamiento negativo ya es un elemento que te influye a ti y que se adhiere a tu campo áurico y que hay que mantenerlo limpio. Entonces, cualquiera que quiera orgonitas de estas, porque pensar que hay orgonitas muchísimas en el mercado y muchas de muchos colorines y con muchas fantasías, pero del tamaño correcto, con todos los cantos y las proporciones correctas, con la ocupación interior del producto que tiene que ir, porque una orgonita la componen 6 o 7 elementos distintos, y que además estén programadas y canalizadas, pues no hay tantas. Entonces, si a alguien se anima a buscar una solución para protegerse, me puede escribir al mail que también pondrás tú en el final del Sí, vídeo, que es un correcto. mail mío, y yo os haré un estudio personalizado a cada uno en función a las cosas que necesite. Os daré los costes, el valor, el envío. Claro, los costes son unos, pero el envío, depende del país, pueden variar y os diré dónde hay que pagarlo, etcétera, etcétera. Para finalizar, la pregunta creo que es obligada. Es decir, y con esto finalizamos, ¿cómo llega o sea, cómo es ese viaje de ese contacto al mundo de las orgonitas? ¿Tiene todo relación? ¿Esto se lo ha enseñado ese ser, ese Bueno, Sharim? bueno, en una parte, porque también está toda una fase mía personal dedicada a la sanación. Vale. Nosotros tenemos un grupo de personas, que somos 30 y pico, que nos dedicamos a enviar energía de sanación a todo el mundo que nos lo pide. Y en ese Pues sentido, pues ya me dijeron ellos que yo era un médico que siempre en todas mis existencias había estado relacionado con el mundo de la sanación y que en esta vida también estaba relacionado con esto y evidentemente es algo a lo que yo siempre he prestado atención y no me he dedicado nunca profesionalmente, pero hay muchísima gente a la que he estado ayudando. Sí, sí. Pues Jesús Jofran Milá, una vida apasionante. Es un placer haberte tenido aquí en Ecos de Remoto esta horita. Ha sido una auténtica suerte. Y nada, decirte que estamos aquí para lo que necesites y que es una maravilla poder haber conversado contigo. Bueno, pues yo también tengo que decirte que darte muchas gracias por el interés que tú has tenido. Has tenido interés y paciencia para conseguir la entrevista Oh, conmigo en un momento en que yo ya no estoy dando entrevistas porque yo tengo en este momento 74 años y hace 4 que estoy retirado de cualquier actividad física presencial y voy haciendo mis cosas a través de Internet, porque ahora con el online te facilita. Ahora estamos hablando contigo, que ¿dónde estás tú, yo Israel? Estoy en San Boy, muy Vale, cerca de estás Barcelona. en Cataluña, pero yo ahora tengo Claro, otra con un chico de Chile. esto va así. Exactamente, o sea que no hay distancias hoy en día No, en nada. todo esto. Entonces agradezco a toda la gente que hayan querido ver lo que yo tenía que explicar y nada, que os abrazo a todos con todo mi amor y con toda mi luz. Un abrazo muy fuerte a ti, Jesús. Seguimos. ¿Vale?